Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del Diario Digital. Ahora, sí, en un nuevo capítulo, algo que tiene que ver con la coyuntura. Esto seguramente va a interesar a todos los argentinos, porque estar al tanto de algunos temas vinculados con los que es la pandemia no es ni más ni menos que hablar de la salud. Y hablar de la salud es un valor muy caro a todos los argentinos respecto del grado de conciencia que nos ha hecho tomar esta pandemia, pero también de aquellos temas que, por una cuestión histórica, si se quiere, y vinculado a distintas corrientes políticas que de alguna forma le han hecho saber al pueblo argentino de la necesidad y del derecho a la salud, y qué implica ello para una comunidad que intenta desarrollarse y que quiere proyectarse, porque la salud es algo que es un valor importante a aquilatar. Así que vamos a ir de lleno, por una cuestión de tiempo, al encuentro del diputado nacional Pablo Yedlin, quien preside la Comisión de Salud, de Acción Social y Salud, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, con quien vamos a estar hablando y le damos la bienvenida respecto al tema, la receta electrónica, proyecto que ha impulsado con mucha fuerza dentro del Parlamento y que ya fue promulgado por el Ejecutivo Nacional. ¿Qué es lo que nos puede decir que ha compartido con el ministro Arroyo en la comisión que él preside? ¿Y cómo está viendo el desarrollo de lo que es el tratamiento que le da el gobierno al tema de la pandemia? Buenas tardes, diputado, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Aldo, ¿cómo estás? El gusto de escucharte, de verte. Bien. Y sí, como vos decís, con mucho trabajo, a pesar del distanciamiento social, Sí. hemos estado trabajando mucho en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Bien, bien. Sabemos que el Parlamento sigue funcionando a pesar de que algunos traten de alguna forma de negarlo, ¿no? Vamos a decir la verdad. Hay muchas comisiones trabajando, se han aprobado proyectos de ley, ayer mismo, y esto hace que, bueno, también reflexionemos sobre el tema. ¿Le parece, Pablo? Sí, a ver, venimos trabajando normalmente hasta esta semana. Lamentablemente esta semana la oposición no ha autorizado la prolongación del protocolo que nos permite trabajar a distancia. Uh-huh. Eso ha hecho, por ejemplo, que en una comisión que yo tenía en el día de hoy, en donde nos visitó en realidad el día miércoles, Uh-huh. teníamos una reunión que terminó siendo solamente informativa, pero que teníamos para dictaminar algunos proyectos de ley importantes, como uno de el ejercicio de la fonoaudiología, que es un proyecto que viene a diputados ya con media sanción del Senado, para dar un ejemplo. O sea, hay múltiples actividades, y en cada una de las comisiones debe pasar lo mismo, que requieren que el Congreso no se detenga. El Congreso es una institución que debe seguir trabajando, y la verdad, hoy la oposición no quiere debatir en forma remota, simplemente porque los números que tiene en la Cámara no le permiten imponer su mayoría. Uh-huh. Y entonces, como sabe que no puede imponer su mayoría, quiere imponer una manera de no debatir. Yo creo que el Congreso puede debatir, que no hay temas vedados para la forma a distancia. El otro día hemos discutido un artículo de una ley y la votación fue tan estrecha que terminamos ganando por 2 votos. Así que me parece que son excusas. A mí me parece que podemos llevar a la Cámara cualquier tema y tratarlo en esta forma. El sistema es muy robusto, el sistema es muy seguro, y la verdad que lo que tenemos que hacer es trabajar, y si hace falta darle más tiempo a las sesiones o hacer menos leyes por sesión, y habrá que trabajar y trabajar varios días por semana, que es la otra posibilidad que nos da este sistema. Pero lo que no podemos hacer en la Argentina, con la pandemia, con la crisis que tenemos los argentinos, con la crisis que nos dejaron también desde la gestión anterior y que se ha agravado en esta cuarentena pandemia, es cerrar el Congreso. Así que valga, digamos, esta pequeña introducción en un tema que por ahí no era el que quería que charlemos, pero que me preocupa muchísimo. Hoy no podemos sesionar en las comisiones y hoy no podemos sesionar en el recinto porque la oposición ha decidido que solamente sesionaría para leyes preacordadas. Y eso, la verdad que me parece que es una extorsión. Bien, está claro, sí, sí, fundamentalmente cuando hay muchas de ellas que se necesitan. Ahora, ¿cómo lo está viendo el presidente? Bueno, después de estos anuncios, donde si hoy lo miramos más en detalle, parece ser que le está preocupando demasiado qué es lo que está pasando en algunos distritos de la República Argentina. ¿Cómo lo dimensiona, Sí. Pablo? Bueno, yo creo que la pandemia en la Argentina tuvo una primera recepción que fue muy, muy adecuada por parte del presidente, del ministro de Salud de la Nación,
que hicieron la cuarentena inicial. Quizás esa cuarentena inicial podría no haber sido en todo el país, porque la verdad que la mayoría de las provincias del país no teníamos casos, era una situación más específica del AMBA, pero bueno, se prolongó eso en todo el país y después digamos, la cantidad de casos en Cava y en AMBA han aumentado de forma importante en las últimas semanas y de verdad que lo que vimos en otros países es que es muy difícil de detener la cantidad de casos. Entonces, lo que nos tenemos que preocupar los argentinos es no tanto la cantidad de casos, sino que el sistema de salud, la capacidad que nosotros tenemos en unidades críticas sobre todo, de respuesta a los pacientes más graves. O sea, en realidad el COVID es una enfermedad que para el 80% de la población es una enfermedad leve y que no requiere ni siquiera internación. Hay un 20% de pacientes que tienen enfermedades más severas y de estos, un 5% terminan en terapia intensiva, de los cuales la mitad necesitan asistencia respiratoria mecánica y si no, pueden fallecer. E inclusive muchos terminan falleciendo lamentablemente. Sí, claro. Nosotros lo que tenemos que garantizar es eso. La suerte de alguna manera que tuvimos en la Argentina es que la zona de Cava es una zona que está con muchísimas camas de terapia intensiva, es el lugar del país donde tenemos la máxima complejidad todos los argentinos, y entonces viene dando una batalla que a pesar de tener muchos casos, la ha podido dar en una respuesta muy, muy buena y me parece que pronto vamos a empezar a bajar la curva y que la peor fase ha pasado. Ahora, este virus ha llegado a otras jurisdicciones, sí, en donde la situación de los sistemas de salud no es como la de Cava. Y me refiero, por ejemplo, a la situación que está viviendo Jujuy. Hoy hablaba con unos diputados de Jujuy, compañeros de la bancada, tremendamente preocupados. Hay zonas, por ejemplo, la localidad de Ledesma, que tiene muchísimos casos, no tienen hospital de complejidad en Ledesma, los pacientes no saben cómo llegar a los hospitales de complejidad en San Salvador de Jujuy. Hay pacientes, lamentablemente, que hoy fallecen sin diagnóstico claro y entonces no engrosan las estadísticas totales de coronavirus. Y Jujuy es una provincia que hoy está cerca del 100% de ocupación en su terapia intensiva en los hospitales centrales y todavía le quedan muchos días por cruzar, por seguir en una curva ascendente de casos. Entonces, claro que nos preocupa Jujuy, como nos pueden preocupar otras provincias en donde los sistemas de salud no son tan robustos y que esta enfermedad sabemos que es muy grave en esa situación. Bien, ahora en el estudio o en el marco de estas medidas que se avisoran, ¿se van a ir tomando, se van a ir evaluando con los gobernadores? ¿Usted nos puede adelantar algún detalle de eso o tenemos que esperar un anuncio oficial? No, yo creo que ahora hasta el 30 de agosto el presidente ha sido claro, se ha ampliado un poco digamos, algunas localidades en lo que es aislamiento social preventivo y obligatorio, o sea, no distanciamiento, sino realmente cuarentena, aislamiento, en donde, por ejemplo, figura Jujuy, donde figura Tartagal de Salta, hay algunas localidades en el interior que requieren esto. Me parece que es medio impensado pensar que todo el país puede volver en algún momento a una fase 1, que podamos volver a una cuarentena del todo estricta, porque la situación ha ido evolucionando y también hemos ido aprendiendo cómo cuidarnos mejor del virus. Lo que necesitamos es mucha responsabilidad social. O sea, que cuando salgamos, mantengamos la distancia, que cuando estemos afuera usemos barbijo, que nos lavemos mucho las manos y que ante la presencia de cualquier síntoma respiratorio, inmediatamente dejemos las actividades que estamos haciendo, vayamos a casa y busquemos consulta médica. Yo creo que si hacemos esas medidas, en líneas generales vamos a ir llevando esta enfermedad hasta que aparezca la solución, que es la vacuna. Mientras no aparezca la vacuna, que puede demorar, como sabemos, unos cuantos meses más, tendremos que tener mucha paciencia y cuidarnos mucho, sobre todo los grupos de riesgo. Las personas de más de 65 años, las personas que tienen factores de riesgo, tienen que duplicar el cuidado. Perfecto. ¿Qué nos puede decir sobre la vacuna usted? Bueno, hay más de 200 vacunas hoy en el mundo que se están investigando. Todavía no hay ninguna que haya llegado a la fase 3, o sea, a la posibilidad de que podamos usarla en la población en general. Pero hay algunas que están muy adelantadas. Dentro de las que están más adelantadas en el mundo está esta vacuna de AstraZeneca de la Universidad de Oxford, que es una vacuna inglesa, que es una vacuna que se armó sobre la cápsula, digamos, de un adenovirus de chimpancé. Ahí se pone el genoma del coronavirus, esto se va a una vacuna y genera anticuerpos en las personas
Al parecer, 91% de las personas inoculadas generan anticuerpos con una dosis, y con 2 dosis el 100% tiene anticuerpos y tiene defensa celular también, que es otra manera de defendernos, lo que habla de que la vacuna da la sensación, por el momento, en pocos humanos experimentados, que es muy efectiva. Ahora, ya está decenas de miles de personas en varios lugares del mundo que se está haciendo la fase 3, y es una vacuna que, si demuestra ser efectiva, ¿cuál es la gran noticia que hemos tenido ayer? Hemos tenido la gran noticia de que el laboratorio y la universidad eligieron a la Argentina por su capacidad técnica, por la capacidad de su recurso humano en el área farmacéutica privada de la Argentina, para la elaboración de cerca de 200 millones de dosis de vacunas para toda Latinoamérica. Esas vacunas se van a fabricar en Argentina, se van a armar de alguna manera en México y se van a distribuir para toda Latinoamérica. ¿Es una buena noticia? Es una buena noticia, porque quiere decir que ya el laboratorio debe tener bastante evidencia de que la vacuna va a funcionar, porque está ya produciendo en masa esta cantidad de vacunas para que alcancen para todo el mundo. Ahora, y la otra gran noticia es el precio. Claro. El precio que ayer contaba el presidente, que estos laboratorios van a tener un precio muy subsidiado de $4. Son vacunas que no bajarían normalmente de 40, 50 dólares en el mercado hoy. Y imagínense que para los 10 millones de argentinos que sí o sí se la tienen que poner entre los personal de salud y los grupos de riesgo, inicialmente por lo menos, sería mucha plata. Así que me parece que para países con la situación económica de los nuestros y todo, es una gran noticia que se haga en la Argentina, que vayan a estar antes de fin de año y que además sean subsidiadas, o sea, que sean baratas. Ojalá sea esta la vacuna que termine siendo efectiva, porque las otras no van a ser tan baratas. Claro. Ahora, sí, él dijo, el presidente, cuando una periodista le preguntó sobre algunos aspectos de las consideraciones con Rusia, habló sobre el tema de la cooperación científico-tecnológica y de los precios. O sea, a todas luces se estaba definiendo una política tal vez distinta que tiene Rusia respecto de sus productos. Ahora, le quería preguntar, hay distintas corrientes por allí que se están dando en la República Argentina que hablan de vacunas naturales, vacunas sintéticas, de la opción de medicinas alternativas. ¿Usted qué mensaje puede dar? Porque a veces hay cosas que se prestan a confusión, ¿no? Y uno quiere separar la paja del trigo como forma de decir, bueno, ¿dónde nos focalizamos y dónde deposita la confianza el ciudadano? Esto está generando mucho run run. Sí, a ver, me parece que ninguna de esas opciones terapéuticas hoy, desde la medicina, tienen evidencia que sean útiles, e inclusive tampoco tenemos evidencia de que no sean peligrosas de usar. Así que la recomendación desde la medicina es seguir las indicaciones del Ministerio de Salud, confiar en la medicina que busca evidencia y que consigue evidencia, usar las vacunas que estén investigadas y licenciadas. Sí. Y no hay ningún trabajo en ningún lugar del mundo serio que habla acerca de estos productos, con lo cual, para una enfermedad de estas características, con la gravedad que tiene y todo, yo creo que la Argentina, en este sentido, va a optar por la ley de vacunas, que es una ley que claramente dice que aquellos grupos de riesgo van a tener que ponerse la vacuna, que será gratuita, que será definida el grupo de riesgo por el Ministerio, pero que será obligatoria para todos los ciudadanos que se la tienen que poner, porque uno no solamente se vacuna para protegerse uno, sino, como claramente demuestra esta enfermedad, cuando uno no se enferma, protege a otros que por ahí no se pueden vacunar. Entonces, la vacuna va a tener estas características en la Argentina. Va a ser gratuita, va a ser definida por el Ministerio de Salud Público y van a ser obligatorias para todos los grupos de riesgo definidos. Bien. Diputado, le quería preguntar, bueno, en su condición de presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, tuvo la visita del ministro Arroyo. ¿Nos puede contar o comentar, qué puntos estuvieron tratando? ¿Cuál fue la agenda? Sí, estuvimos como 3 horas con el ministro, la verdad que una reunión muy generosa por parte de él, una reunión informativa, con la Comisión de Acción Social y Salud. Primero dio una exposición de cerca de 40 minutos acerca del diagnóstico social de la Argentina al día de hoy, que es un diagnóstico muy crudo, compartiendo también algunos datos del informe de UNICEF, que mostró hace poco la enorme cantidad de niños pobres en la Argentina. Así que primero un diagnóstico muy realista de una situación muy grave que hoy vive la Argentina. Bien.
Después contó un poquito cómo están los distintos planes que lleva adelante el ministerio. Habló sobre todo del tema alimentario, que es quizá el que hoy lleva más del 70%, 80% del presupuesto del ministerio. Sí. Contó cómo en la Argentina, de 8 millones de personas que recibían alguna ayuda alimentaria, hoy pasamos a más de 11 millones de personas que reciben. Se aumentó en 3 millones la población que requiere un tipo de alimento. Habló del programa de la tarjeta alimentar, cómo se viene implementando, en qué gasta la gente el dinero. Mostró cómo el sistema de entregar el dinero en forma mensual ayuda a que las familias lo usen mejor que cuando se entregó en forma semanal, que hubo las dos variantes durante estos meses. Así que se optó por la forma mensual. Explicó eso, fue muy interesante a mi manera de ver. Explicó las otras maneras de planes alimentarios, como los alimentos que van a los comedores comunitarios, como la ayuda que va a las provincias a través de los ministerios de salud, de las organizaciones sociales, de los comederos. La verdad que la acción en alimentos ha sido muy interesante, pero después también cómo se está empezando a gestionar para la pospandemia un sistema de ayuda para fomentar el trabajo en mucha de la gente que quedó fuera del circuito laboral en la Argentina, y cómo muchos de estos planes sociales empiezan a tener vinculación con el trabajo formal e intentando generar parte del pago del salario, parte de incentivos para que las empresas también y los comercios vayan tomando a esta gente para cumplir con las tareas. Como el objetivo del ministro lo aclaró, es, si bien sostener la política alimentaria, ir creciendo en recursos, en potencial, para generar trabajo e inclusión a todos los habitantes de la Argentina que están en condición muy desfavorable. Después recibió preguntas de todos los diputados de todos los bloques, respondió una por una con mucha paciencia, con mucho tiempo. Me parece, eso lo quiero destacar porque es una época donde los ministros sabemos que están trabajando mucho y no es común. No es común. Yo hace mucho, ya en los primeros 2 años de diputado, nunca tuvimos la visita de un ministro a una comisión. Nosotros ya lo tuvimos a Daniel 2 veces en la comisión, Ginés también vino una vez. O sea, realmente me parece que a pesar de la pandemia, la disposición de los ministros actuales del Poder Ejecutivo es muy buena con los diputados y sobre todo con los diputados de la oposición, que son los que más reclaman la presencia de los ministros, y los ministros vienen, contestan las preguntas, entregan los informes, con mucha transparencia. Así que eso me parece que es muy bueno y muy destacable. Bien, ahora la otra pregunta es, estamos hablando, usted preside la Comisión de Acción Social y Salud. Bueno, de alguna manera, según su experiencia, diputado, porque usted también fue ministro de Salud de su provincia, de Tucumán. Es decir, así es. A título de síntesis, después vamos a pasar con el tema de receta electrónica para felicitarlo, pero digo, el tema en cuestión es, después que se ve esto y que está de alguna forma usted obligado como profesional a dimensionar un mundo que era completamente distinto antes de lo que es la pandemia. ¿Qué enseñanza le deja la medicina y qué enseñanza le deja a la visión política que tiene un médico que es sanitarista y que se le ocurre como una suerte de respuesta hacia el devenir en materia de salud en la República Argentina? Yo creo que es una pregunta muy buena. Yo creo que eso lo tenemos que pensar todos. Yo creo que hay muchas enseñanzas que nos va a dejar la pandemia. Una de las enseñanzas es lo fundamental del rol del Estado en cualquier sistema de salud, ya sea público, privado, mixto como el nuestro, un rol de un Estado que controle, que lleve adelante, que ordene las políticas de salud de la población. Porque en definitiva la salud termina siendo siempre un problema público. Ya sea que los efectores sean de la seguridad social, privados o públicos, el problema de la salud pública es un problema de todos. Así que me parece que eso es una cosa importante, que no olvidemos que venimos de un gobierno anterior que había hecho desaparecer el Ministerio de Salud. O sea, ahí tenemos una lección importante. Eso no nos puede pasar más en la Argentina. Claro. La otra cosa que me parece muy interesante es que distintos gobiernos y distintas realidades jurisdiccionales, como por ejemplo, que no quiero hacer, digamos, leña de pobre situación que está viviendo los hermanos jujeños, sí, claro. Pero la verdad es que nosotros tenemos un sistema de salud muy desigual en la Argentina. Entonces tenemos jurisdicciones que lamentablemente tienen un estándar de cuidado
que no llega al estándar que nosotros deberíamos tener, con graves diferencias entre una provincia y otra. Entonces, eso genera mucha desigualdad y situaciones muy inequitativas. Me parece que es otra enseñanza que tenemos que poner ahí el ojo, que en algunas políticas, como por ejemplo educación, como por ejemplo salud, como por ejemplo seguridad, no puede haber argentinos de primera y argentinos de segunda. Nosotros tenemos que trabajar para un sistema que sea equitativo, entendiendo nuestro federalismo y nadie avasallando ninguna autoridad propia provincial, pero sí obligando de alguna manera un piso de calidad de atención que tiene que ser por lo menos suficiente para dar respuesta. Y la otra cosa que aprendemos, y que ojalá se aprenda, es de la necesidad de que nuestro recurso humano en salud es un recurso humano muy valioso, y que ojalá podamos, después de la pandemia, de alguna manera darle alguna situación de lugar de importancia que no tenía o no tiene habitualmente. Y cuando me refiero a esto, me refiero a que, por ejemplo, el personal de salud en la Argentina no tiene ninguna situación de jubilación especial. Es más, se jubilan realmente con valores muy bajos los médicos, enfermeros en la Argentina, muy por debajo de lo que se jubilan los docentes. Los docentes se jubilan con el 82% y se jubilan con el valor de su último salario. Los médicos y enfermeros y agentes sanitarios se jubilan con el promedio de los 10 últimos años y muy por debajo del 70% del valor jubilatorio. Entonces, me parece, los médicos, por supuesto que nosotros la otra vez sacamos una ley para evitar que paguen ganancias con las horas extras o con las guardias que hacen. Ahora, esa ley que hicimos es solamente hasta que termine la pandemia. Bueno, ojalá aprendamos que los médicos también necesitan de alguna manera poder mantener, y los sistemas de salud necesitamos que los médicos puedan querer hacer más guardias sin que algunos impuestos las transformen en imposibles de hacer desde el punto de vista financiero. Y ojalá entendamos también la importancia estratégica de que la Argentina desarrolle su tecnología médica, como los respiradores, que nos han dado un gran alivio que se hagan en la Argentina, sí. O, por ejemplo, la transferencia tecnológica que permite que la Argentina produzca vacunas en el propio país. Más todo lo que es la importancia en la investigación, el desarrollo y todo lo que se ha hecho desde ese punto de vista. Así que todas esas son enseñanzas muy importantes que deben estar en la agenda de los próximos gobiernos y no olvidarnos cuando aparezca la vacuna y la pandemia sea una historia del pasado, estos temas, porque me parece que son temas que deben estar en la agenda para el futuro. Perfecto. Ahora, se promulgó la ley de receta electrónica. Bueno, ¿qué sensación? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Nosotros hemos trabajado mucho para que esa ley se promulgue. Es una ley sencilla, pero que para nosotros es importante porque hasta este momento en la Argentina las únicas recetas que eran válidas eran las que eran de puño y letra. Bien. No se permitía, si bien hay obras sociales que las habían hecho y hospitales que las usaban, eran realmente una situación de cierta ilegalidad en este sentido. Sí. Así que hemos cambiado la ley de ejercicio de la medicina, la ley de farmacia, la ley de psicotrópicos, la ley de psicología, y hemos permitido a partir de esta ley que las prescripciones, una vez que se reglamenten y adhieran las provincias, puedan ser hechas tanto en forma manuscrita como en forma digital, con los distintos niveles de seguridad que por supuesto estos sistemas requieren y que siempre son más en los sistemas digitales y electrónicos que en el sistema de papel. Así que, por un lado, me parece que eso va a reducir la cantidad de errores de prescripción, va a mejorar la fiscalización, los archivos y los controles de los remedios que se usan, vamos a utilizar mejor la ley de genéricos. Así que me parece que es un paso adelante, es una deuda que tenía el sistema de salud consigo mismo y parece que la hemos cubierto en parte. Perfecto, calculo que es así. Bueno, yo lo vivo en carne propia, por el caso de mi madre, que le compró medicamentos permanentemente, así que ya de alguna forma, como usted decía, se venía utilizando. Bueno, el PAMI ya lo ha instrumentado y hoy por hoy cualquier persona puede viajar y todas las farmacias van a tener a través del código, el documento, el carnet de afiliado del PAMI, puede comprar sus medicamentos en Neuquén o en cualquier lugar porque están en la base de datos. Así que nadie está obligado ni compelido a tener que volverse de sus vacaciones porque se olvidó los medicamentos. Y esto es bueno, hace bien por hacia la calidad de vida de las personas. Bueno, yo lo que le quiero pedir es una última reflexión de 30 segundos. En su condición de médico y con una visión que usted tiene desde el punto de vista como médico sanitarista y como presidente de una comisión, en la cual se trata ni más ni menos de que la resolución a lo mejor de proyectos futuros, que en ese destino está la salud de todos los argentinos. En función de esta coyuntura, ¿qué le diría a quien lo está viendo?
No, yo creo que los argentinos tienen que tener una mirada de esperanza, que hemos vivido un año muy duro, por supuesto, que todavía nos falta vivir, pero bueno, esto va a terminar bien, la historia está escrita, esto va a terminar bien, no hay manera de que no sea así. Vamos a reconstruir la Argentina de la situación que ha quedado, el mundo se va a levantar nuevamente y rápidamente, porque esta es una crisis gravísima en el mundo, pero es una crisis que tiene digamos, un productor muy preciso, que es un virus, y una solución muy clara, que es una vacuna. O sea, una vez resuelto esto, si bien hoy estamos en niveles de caídas de PBI que parecen posguerras, Sí. la verdad es que no hemos vivido una guerra y que la capacidad productiva de todos los países está ahí para volver a empezar a andar y el mundo se va a reactivar rápidamente. Así que primero hay que cuidarnos mucho para llegar a ese momento. Cuidarnos mucho estos meses que quedan, porque tanto esfuerzo que hemos hecho, no tiene ningún sentido aflojarle en estos últimos meses. Así que cuidarse mucho, estar tranquilos. Y me parece que otro mensaje que dejó la pandemia, y que es un mensaje que los argentinos también creo que lo han comprendido, es la importancia de la solidaridad, que acá nadie se va a salvar solo en el mundo ni en ningún país, y que en esta situación vamos a salir todos juntos. Perfecto. Bueno, desde ya muchas gracias por su tiempo y por habernos eh, puesto en conocimiento de muchos temas que realmente ignorábamos, están prácticamente actualizados y bueno, festejamos esa voluntad de trabajo que en este momento se está demostrando a través del impulso que se le quiere dar al trabajo legislativo, a pesar de que hay muchos que hoy no quieren que eso siga adelante. Lo lamentamos terriblemente como ciudadanos y como argentinos, y bueno, bregamos para que se recupere pronto esta instancia, y otro término que usted bautizó, lo recuerdo, las sesiones remotas, no eran virtuales porque las No virtuales, no eran... exactamente. Sí, así que Así bueno, es. yo Muy le bien. quiero agradecer su tiempo y seguramente lo vamos a estar llamando para ver cómo evoluciona este tema de la pandemia y la cuarentena en Argentina, y seguramente van a aparecer algunos nuevos que serán de interés de todos nosotros. Gracias. A disposición, un abrazo grande a ustedes. Otro para usted, diputado. Bueno, hablábamos con el diputado Pablo Yeldin, quien preside la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados en el Parlamento. Lo escuchábamos, habíamos hecho una proposición de temas respecto de lo que era la receta electrónica, que ya se dio promulgada por el Ejecutivo. ¿Qué cosas entiende Yeldin que es dable destacar respecto de las decisiones del Ministerio de Salud y del presidente Alberto Fernández, como también así cuáles fueron los temas de agenda que se desarrollaron en el marco de la comisión con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, el ingeniero Daniel Arroyo. Así que prácticamente completo respecto de cómo se viene tratando los temas vinculados a la salud de todos en el marco de lo que es el Congreso de la Nación y cuáles son las preocupaciones de los ministros, ustedes lo pudieron escuchar. Hay un buen mensaje. Esto hoy, algunos decían que se trataba de una guerra con un enemigo invisible. Hay un solo punto, tal vez en el marco de tanto dolor para aquel que perdió un familiar, es que si bien la economía se ha caído, como dice Pablo Yeldin, lo cierto es que la capacidad productiva de muchos países aún está intacta y eso permitiría tener una respuesta inmediata como para poder ir perfilando la realidad de todos en un sentido completamente distinto a lo que puede ser una posguerra con todo destruido. No es menor el dato y no es menor que, bueno, según nos lo ha comentado, se va a seguir trabajando en pos de empezar a encontrar respuestas que seguro a futuro va a ser del interés de todos, porque hay muchos proyectos que han quedado pendientes de ser tratados y sería bueno que en este sentido la oposición reflexione respecto de esa necesidad que todos tenemos de tener leyes que nos amparen. Así que bueno, damos por terminado este ciclo de entrevistas y en este capítulo con el diputado nacional Pablo Yeldin. Tanto Hernán Cabrera como Aldo Batizaco te dicen que nos vamos a ver en el próximo capítulo, acá en el canal de TV del Diario Digital Conclusión. Chau.